Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Damián y en primer lugar quería agradecer al Departamento de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guanajuato y en especial a la doctora Alicia del Rosario Martínez por la invitación para que les pueda brindar esta presentación que lleva como título Indicadores de Estrés y Bienestar Animal. Al comienzo de esta presentación me parece importante definir bienestar animal. Y si bien hay muchas definiciones, una de las principales, o por lo menos primarias definiciones, fueron la descrita por Donald Bloom en 1986, donde definió el bienestar animal como el estado en que se encuentra un individuo en relación a sus intentos de afrontar o adaptarse a su ambiente. Posteriormente, un consejo británico asesor en temas de bienestar animal sugirió este concepto famoso y conocido de las 5 libertades, y haciendo libertad como sinónimo de ausencia. Es decir, para que un animal esté en buenas condiciones de bienestar, ellos sugirieron que debe estar libre de hambre y sed, es decir, ausencia de hambre y sed como primera libertad, ausencia de incomodidad física y térmica, ausencia de dolor, lesión o enfermedad, ausencia de miedo y estrés. Y los animales deben mostrar la capacidad para mostrar lo que es la conducta normal de la especie. Y esto es el concepto de las 5 libertades. Luego de esto, más recientemente, David Mellor presenta el concepto de los dominios, de los 5 dominios, y lo que me parece más importante en relación al concepto de Mellor es que más allá de las 5 libertades, lo que él comenta, sugiere es que el bienestar animal debería representar lo que es una vida que valga la pena ser vivida. Entonces él justamente menciona 5 grandes dominios muy asociados a lo que les presenté anteriormente de las 5 libertades: un dominio vinculado a la nutrición, otro al ambiente, otro a la salud, al comportamiento, y un quinto vinculado al estado mental. No voy a profundizar en cada uno de estos aspectos, pero dentro de cada dominio hay aspectos negativos y positivos. Yo solamente quiero resaltar un par de aspectos positivos, como puede ser lo vinculado al ejercicio, a la actividad sexual, a la actividad física. Después, más adelante en la presentación, voy a hacer unos comentarios al respecto. Bien, volvemos a las 5 libertades, que en aspectos generales nos da un indicio de una guía. Es una guía de cómo poder evaluar en aspectos generales el bienestar animal. Si bien son claras y diferentes las libertades, todas confluyen en algo en particular, y es lo que quiero resaltar, es lo vinculado al estrés. La ausencia de hambre y sed determina un estresor importante. Lo mismo con la incomodidad física y térmica, ni que hablar con lo que tiene que ver con dolor, lesión o enfermedad. Y el miedo, por ejemplo, que es definido como un estresor psicológico. Así como también aquellos animales que tienen dificultades para mostrar la conducta normal de la especie terminan desarrollando un estrés crónico. Por lo tanto, es claro que estas 5 libertades confluyen en un elemento fundamental que es el estrés. Y por lo tanto, el estrés es un elemento clave para evaluar el bienestar animal. Por lo tanto, aquellos animales que más responden o sufren frente a una situación de estrés, más afectado está su bienestar animal. Y es por eso entonces que ahora tenemos que dedicar un pequeño capítulo a lo que es el estrés, y como al igual que lo que ocurre con bienestar animal, donde hay muchas definiciones, en estrés ocurre lo mismo, pero en este caso voy a optar por una definición bien simple y concreta, desarrollada básicamente por Sapolsky, donde define el estrés como un estado de desbalance homeostático, inducido por estresores, por situaciones que en la práctica veterinaria comúnmente podemos conocer como, por ejemplo, el transporte, ruidos, aislamiento, el destete, cambios sociales, la castración y otros como el hambre, el frío, etc. Bueno, estos estresores además repercuten en el animal y afectan negativamente el bienestar de estos animales.
A modo general, voy a usar un modelo que es el modelo de Mover para analizar lo que es la respuesta biológica del estrés y a partir de esta respuesta biológica utilizarlo para que ustedes puedan visualizar las diferentes herramientas o indicadores que podemos usar para evaluar el estrés y a su vez el bienestar animal. La respuesta biológica al estrés la podemos definir primariamente porque hay un estímulo, un estresor, y ese estresor es percibido por el sistema nervioso central. Esta es la primera parte de la respuesta de estrés, que es el reconocimiento de la amenaza de la homeostasis. Una vez que se reconoce el estresor, el organismo pone en juego una serie de defensas biológicas o respuestas que la podemos clasificar en tres grandes grupos: una autonómica o del sistema nervioso autónomo, una neuroendocrina y una comportamental, que en realidad juegan en conjunto para ayudar a restablecer esa homeostasis y llevar al organismo a su función biológica normal. En este sentido, la respuesta de estrés es sumamente favorable, positiva, pero esa función biológica normal puede verse alterada y dependiendo de la intensidad y de la duración del estresor, puede llevar al desarrollo de patologías que determinan consecuencias del estrés. Bueno, estas tres respuestas son las que les voy a presentar para evaluar los diferentes indicadores. Y voy a empezar por la autonómica, pero no porque sea un capricho, sino porque desde el punto de vista cronológico en el tiempo, la que se desarrolla, la que se libera primero. Y ustedes saben que frente a una situación de estrés, de las primeras cosas que ocurren es una liberación hacia el torrente sanguíneo de la médula, de la glándula adrenal, de las famosas catecolaminas, principalmente adrenalina y noradrenalina. Entonces, como ellas se liberan a la sangre frente a una situación de estrés, podemos ya clasificar estos indicadores como indicadores hormonales, que pueden evaluarse en sangre como en otras muestras, y pueden ayudarnos a determinar si un animal responde con mayor o menor nivel de estrés. Pero además de medir estos indicadores como indicadores hormonales, también estas hormonas generan una serie de efectos metabólicos y fisiológicos. Y dentro de los cambios fisiológicos, por ejemplo, estimulan lo que es la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Y aquí tenemos dos grandes y simples indicadores fisiológicos, como podemos clasificar, de la respuesta de estrés. Por otro lado, también hay una serie de cambios metabólicos que generan estas hormonas, como cambios a nivel hepático generando o estimulando lo que es la glucogenólisis, la glucólisis y glucogenólisis también a nivel muscular, y la movilización de energía a nivel de lo que es el tejido graso, la grasa de reserva, a través de la estimulación básicamente de la lipólisis. Entonces, como podemos ver, solamente analizando este sistema autonómico asociado a la respuesta de estrés se genera una serie de cambios hormonales, indicadores hormonales como adrenalina y noradrenalina, fisiológicos, como lo que tiene que ver con la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, y una serie de cambios metabólicos. Ahora pasamos a explicar muy brevemente lo que tiene que ver con la respuesta neuroendocrina. En este caso, la respuesta que describimos es la respuesta de un gran investigador que se llama Selye, que fue el que describió la respuesta de estrés por primera vez a mediados del siglo pasado. Entonces, esta respuesta está asociada a que una vez que el sistema nervioso central recibe el estímulo del estresor, el sistema nervioso central, particularmente el hipotálamo, libera una hormona que es la hormona liberadora de corticotropina, que va a estimular a la hipófisis anterior a liberar ACTH, la hormona adrenocorticotropa. Esta hormona adrenocorticotropa va a estimular posteriormente a la glándula adrenal y específicamente a la corteza de la glándula adrenal para liberar a la sangre cortisol. Y aquí tenemos otro indicador hormonal, la concentración de cortisol en sangre. Sin duda, el cortisol es y ha sido uno de los principales indicadores de la respuesta de estrés. A lo largo de todo de lo que ha sido la historia científica a través de lo que es el estrés. Y por lo tanto, si el cortisol es un gran indicador de la respuesta de estrés, por lo tanto también lo es del bienestar animal. Entonces,
Uno de los elementos que podemos hacer como indicador hormonal es evaluar la concentración de cortisol. Pero además, y en forma similar a lo que ocurría con las catecolaminas, el cortisol genera una serie de cambios metabólicos. Y entre ellos, a nivel hepático, estimula la gluconeogénesis, es decir, la formación de nueva glucosa. Por lo tanto, el cortisol es una hormona netamente hiperglucemiante. Entonces, genera un aumento en los niveles de glucosa en sangre. Entonces, otro indicador que podemos evaluar son los niveles de glucosa en sangre. Y en este caso, los niveles de glucosa en sangre lo podemos clasificar como indicadores bioquímicos, por ejemplo. Y al igual que lo que ocurre con las catecolaminas, también el cortisol estimula la movilización de reserva energética, justamente para darle al organismo la energía necesaria para poder salir a flote o superar esa amenaza de la homeostasis. Bueno, les comenté que el cortisol es el protagonista de la respuesta de estrés, uno de los indicadores más utilizados. Y se puede evaluar por diferentes técnicas, radioinmunoanálisis, ELISA, quimioluminiscencia, con sus pros y sus contras de cada una de ellas. Y también se puede medir a partir de diferentes tipos de muestras. Por ejemplo, una de las más usadas es a partir de plasma o suero, es decir, a partir de muestras de sangre. Este es un trabajo que realizamos en Uruguay para evaluar cómo los carneros respondían frente a una técnica que se utiliza reproductiva, que es la electroeyaculación, y justamente lo que queremos mostrar es la respuesta importante de estrés que genera esta técnica, ¿no? Entonces aquí lo que simplemente para mostrarles como aspecto general, es como estos animales respondieron incrementando los niveles de cortisol luego que aquí en el tiempo cero se le aplicara la electroeyaculación. Y a pesar que esta técnica demora 1 o 2 minutos, miren cómo estos niveles de cortisol se incrementan, llegan a un pico alrededor de los 20 minutos y luego disminuye, llegando a sus niveles basales a los 60 minutos, que se mantienen hasta por 2 horas o más. Esta es como una respuesta clásica de lo que es el perfil de cortisol frente a un estresor agudo. Y en este caso, de la electroeyaculación, que es una práctica que hoy en día se sigue utilizando mucho a nivel veterinario. Otra situación de estrés también en ovinos es el estrés del aislamiento social. Ustedes saben que los ovinos, al igual que los bovinos y otros animales, son animales fuertemente gregarios, y el hecho de aislarlos y separarlos de su grupo genera una importante respuesta de estrés. Entonces, en este caso, evaluamos la respuesta de estrés también mediante este indicador hormonal, que es la concentración de cortisol. Esta área sombreada indica el tiempo, que fueron 10 minutos, en el cual los animales estuvieron sometidos en este encierro, como si lo ubicáramos en un cuarto, aislado de sus compañeros. Y miren cómo los niveles de cortisol se incrementan y luego llegan aproximadamente a los 60 minutos a sus niveles basales. ¿Bien? Como para ver que en diferentes situaciones los niveles de cortisol siguen un patrón general. Bien, se puede medir a partir de plasma o suero, pero también se puede medir a nivel de saliva. Y medirlo a nivel de saliva tiene ventajas porque comparado al plasma o el suero. ¿Por qué? Bueno, porque a nivel de saliva uno puede obtener esa muestra de una manera que no sea invasiva. Ustedes saben que para obtener plasma o suero hay que pinchar, hay que hacer una punción venosa, y eso genera, ya el hecho de obtener la muestra puede generar una respuesta de estrés en sí. Y en saliva, este es un trabajo realizado en perros, simplemente para mostrarles de que la gráfica esta que aparece aquí arriba es a partir de muestra de suero, y como pueden ver, la concentración está alrededor de los 50 nanomoles por litro, y lo que aparece abajo, la gráfica, es a nivel de saliva, y en realidad en saliva, como pueden visualizar aquí, está alrededor de los 5 nanomoles por litro. Es decir, la concentración de saliva, de cortisol, mejor dicho, en saliva, en relación al suero, es 10 veces, es un 10% lo que aparece en suero. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque la concentración de cortisol en el suero, en la sangre, viaja a un 90% unido a proteínas. El 10% es libre.
y ese 10% libre es el que pasa a través de la saliva. Pero más allá de la diferencia de concentración entre suero y saliva en relación al cortisol, lo que me interesa que evalúen es, o que visualicen, es cómo los niveles de cortisol en suero se corresponden con los niveles de cortisol en saliva. Este es un estudio para evaluar el ritmo circadiano, los niveles de cortisol en suero y en saliva, y en ambos, tanto en suero como en saliva, lleva a sus niveles máximos alrededor de las 14 horas del día en perros. Y lo mismo ocurre a nivel de la saliva, por lo cual la saliva permite visualizar un patrón general de lo que ocurre en sangre. Este es otro trabajo donde evalúa los niveles de cortisol en saliva para ver cómo los animales respondían frente a situaciones de estrés acústico. Como pueden ver acá, en el eje de las ordenadas es cortisol en saliva en función del tiempo, y lo que evaluaron es, como pueden ver, es periodos de 6 minutos, 12 o 18 minutos de exposición a esta situación de estrés acústico. Y como pueden ver, los niveles de cortisol en saliva permiten discriminar la intensidad en tiempo en el que estos animales están sometidos a este estresor. Cuanto más tiempo perciben el estresor, mayor es la respuesta de cortisol. Pero si bien los niveles de cortisol en saliva son interesantes porque es un método no invasivo, tienen también sus desventajas. Y una de las desventajas que tiene es que, y sobre todo en perros, es que no es fácil siempre obtener buenos volúmenes de saliva. Entonces nosotros desarrollamos una técnica en el cual lo que hicimos fue, como se muestra aquí a continuación, usamos unos algodones que son los mismos que se utilizan en medicina humana, lo que utilizan los dentistas, pero previamente los sometimos a diferentes soluciones químicas. Usamos ácido cítrico, sacarosa, o sea, glucosa, ¿no? Lo que sería después ácido acético, y también utilizamos otras como la sal común, para evaluar diferentes estimulantes sobre los diferentes volúmenes, porque en realidad no se sabe, si bien es conocido que hay diferentes estimulantes como el ácido cítrico que estimula la liberación de mayor niveles de saliva, no se conocía hasta el momento, bueno, cuáles son esos valores de volumen necesarios. Entonces aquí en este ensayo lo que hicimos fue, a estos algodoncitos le aplicamos diferentes estimulantes químicos, diferentes compuestos químicos, que era lo que les comenté a continuación, y se lo dejamos 1 minuto, cada algodoncito se lo pasamos por la boca del animal, hacíamos que mordían esos algodoncitos para estimular a la sustancia, y luego lo poníamos en estos tubos Falco embebidos en una malla aquí de nylon. Luego que obteníamos este tubo, centrifugábamos, y como pueden visualizar aquí en la imagen, se obtenía la saliva. ¿Y qué fue lo que obtuvimos? Bueno, es que sin duda los tubitos o los algodones que tenían ácido cítrico nos permitían obtener altos volúmenes o grandes volúmenes de saliva que nos permitían trabajar, y esto es importante si se quiere hacer ensayos de estrés en perros. Miren lo que ocurre cuando no utilizamos un estimulante químico. Los valores del volumen están en torno a los 80, 100 microlitros. Prácticamente no nos permiten evaluar el cortisol por las técnicas de rutina a nivel de laboratorio. Además del ácido cítrico, podemos evaluar otros, como puede ser el cloruro de sodio o la sacarosa. Ambos que también son opcionales, no producen tanta saliva como el ácido cítrico, pero también generan importantes volúmenes. Además, lo que observamos es que el ácido cítrico es más palatable para estos animales. Entonces, en muchos casos nos pasaba de que solamente el hecho de acercar el algodón con ácido cítrico, algunos perros directamente solamente se ponían a lamer esos algodones y los llenaban de saliva. Por lo tanto, favorecían también en la manipulación la obtención de saliva. Y también observamos que en esta técnica no encontramos grandes diferencias en el nivel de cortisol, por lo cual puede ser una forma apropiada para obtener muestra de saliva y utilizarlo además para otros fines, ya sea clínicos o de investigación.
Bien, otro elemento o otra muestra que se puede utilizar para medir los niveles de cortisol es a partir de orina. Aquí les presento un trabajo que se realizó en Japón a partir de un trágico accidente que fue un terremoto y un tsunami, ubicado en una región de Japón, en un lugar que se llama Fukushima, donde estaban esa central nuclear, que generó explosión de edificios y bueno, fue un gran accidente nuclear similar a lo que ocurrió en Chernobyl en el 86. ¿Y esto que generó? Bueno, un gran abandono de animales, de mascotas. Y lo que hicieron en este trabajo fue comparar muestras de perros que fueron abandonados en esta zona, unos 80 kilómetros alrededor de la ciudad de Fukushima, en comparación con perros que fueron abandonados en otra región que es llamada Kanagawa, en donde no llegó esa explosión, esas alteraciones nucleares. ¿Y qué fue lo que observaron ellos en orina? Es que los perros abandonados en la zona de Fukushima presentaban altos niveles de cortisol en orina, los cuales fueron, incluso se continuaron y permanecieron altos hasta 70 días luego de la explosión. En comparación con los perros abandonados en la otra ciudad donde estuvieron niveles basales, ¿no? Como para marcar que incluso en orina los niveles de cortisol permiten evaluar los niveles de estrés y por lo tanto de bienestar. Otra forma es a nivel de fecas, y esto es más vinculado sobre todo a especies silvestres, en este caso en perros africanos, donde si le administramos ACTH, es decir, generamos nosotros un desafío a los perros, ¿no? Esto es, y vemos cuando aparece el pico de cortisol en la materia fecal, podemos observar que el pico ocurre 24 horas después por todo lo que tiene que ver con el tránsito intestinal. Pero los niveles de cortisol pueden evaluarse también a nivel de fecas, y la otra ventaja que tiene esto es que también no es invasivo, ¿sí? Y permite sobre todo trabajar con animales silvestres o salvajes, en donde se puede observarlos por lejos y después, una vez que se observa que donde defecan, ir a obtener las muestras y a partir de ahí analizar. Y el otro elemento importante de muestra para evaluar los niveles de cortisol, y esto se han generado muchos trabajos en estos últimos años, es a partir de la muestra de pelo, lo cual también es una muestra que no es invasiva. En este caso, en este trabajo, lo que evaluaron fueron, compararon los niveles de cortisol en muestras de pelo en comparación con saliva y fecas. Y en este caso quiero que presten atención en particular en relación a los coeficientes de variación. Los niveles de coeficiente de variación en muestra de pelo para el cortisol son muy inferiores para el pelo en relación a lo que es saliva y fecas. Y justamente lo que plantean estos investigadores es que la muestra de cortisol es menos variable que lo que ocurre en saliva y feca, por lo tanto, a veces es preferible obtener menos muestras, pero con menos variación, como es en el caso del pelo, que varias muestras de saliva o de fecas. Esta es una revisión donde se describen muchos trabajos vinculados a los niveles de cortisol en pelo, en perros particularmente, y ellos hay un consenso en donde lo interesante de medir cortisol en pelo, a diferencia de todas las otras muestras, es que es de los pocos indicadores bioquímicos, hormonales, asociados a lo que es estrés crónico. Todo lo que les he comentado anteriormente está asociado básicamente a estrés agudo, pero en este caso, los niveles de cortisol en pelo es una buena imagen de lo que el animal pasó, sufrió, vivió en los 2 o 3 meses previos, ¿sí? Entonces, es una técnica no invasiva, permite medir estrés crónico, permite almacenar la muestra por grandes periodos de tiempo, por largos periodos de tiempo, y por lo tanto es una buena herramienta para evaluar el bienestar en perros en diferentes situaciones. Bien, hasta ahora hablamos de bienestar después de estrés,
Y dentro del estrés hablamos de varios indicadores y en particular de cortisol. Y una de las cosas que les he comentado es que, bueno, si bien el cortisol es un gran indicador de estrés, por lo tanto, a mayor nivel de cortisol, mayor estrés, y por lo tanto el animal tiene más afectado su bienestar. Bueno, pero ¿qué ventajas y desventajas tiene el cortisol como indicador de bienestar animal? Y para esto quiero mostrarles esta imagen y pero me gustaría preguntarles, no es presencial esta presentación, vale la redundancia, pero me gustaría que por lo menos visualizaran rápidamente si estas imágenes son para ustedes consideradas situaciones malas desde el punto de vista del bienestar o son positivas, ¿no? Y bueno, en general, muchos trabajos a nivel de de biología en general, no solamente animal, sino también humano, asocian lo que es el comportamiento sexual, la actividad sexual y el ejercicio como muy buena desde el punto de vista del bienestar animal. ¿Sí? De hecho, si ustedes recuerdan lo que yo comenté al inicio con la definición de David Mellor, la importancia como aspectos positivos del ejercicio y la actividad sexual. Sin embargo, bajo estas situaciones, por eso hay que tener mucho cuidado con la interpretación de cortisol como indicador de bienestar animal. ¿Por qué? Porque el ejercicio, la actividad sexual, cortejo, monta o cópula, incrementan los niveles de cortisol, ya sea en la cerda o en el cerdo también. Y esto ocurre en varias especies. Esto es un ejemplo que les presento en cerdos, pero también ocurre en caballos, por ejemplo, en los equinos, donde también por actividad sexual o por ejercicio los niveles de cortisol se incrementan. ¿Sí? En perros, por ejemplo, esto es un ejemplo bien concreto en lo que tiene que ver con la agility, donde los niveles de cortisol por la actividad física se incrementan también en perros. ¿Y por qué les presento o les comento esto? Porque yo venía a lo largo de la presentación haciendo énfasis en el cortisol como indicador de estrés y por lo tanto de bienestar animal. Y sin embargo ahora les presento algunas situaciones, como es el ejercicio o la actividad sexual, donde los niveles de cortisol se incrementan de forma importante, y sí, el cortisol es un indicador de la respuesta de estrés, y sí, en relación al ejercicio y la actividad sexual, es una respuesta de estrés importante, pero bajo este contexto no podemos argumentar que esos niveles de cortisol son indicativos de que el animal está sufriendo o está en mal estado de bienestar animal. Por lo tanto, esto es un aviso a que tengan en cuenta en qué contexto se están analizando los diferentes indicadores y no usar solamente un indicador como es el caso del cortisol, sino usar una serie diferencial de tipos de indicadores. En este caso, como yo les comentaba anteriormente, ¿se acuerdan en el caso del estrés del aislamiento social? Bueno, también evaluamos diferentes tipos de indicadores y entre ellos la temperatura superficial. Evaluamos antes y después de someter a los ovinos a este estresor, la temperatura superficial en diferentes zonas corporales. Y el estrés del aislamiento social incrementó desde antes a después del open field, del aislamiento social, en todas las partes corporales, sea espacio interdigital, perianal, a nivel del abdomen, zona cardíaca, hocico, oreja izquierda, etcétera, testículo derecho, en todas esas zonas también se incrementó la temperatura superficial. Es decir, que la temperatura, y en este sentido, medido a través de un termómetro infrarrojo, nos permite evaluar de forma no invasiva también la respuesta de estrés. Otro indicador fisiológico, ¿no? En este ejemplo que les presenté al inicio, vinculado al estrés y la electroeyaculación, también evaluamos otros indicadores. Y en este caso fisiológico, como podemos agrupar. Miren cómo luego del estrés de la electroeyaculación, la frecuencia cardíaca se incrementa y también se incrementa la frecuencia respiratoria. En este también evaluamos otros tipos de indicadores a partir de muestras de sangre. Indicadores bioquímicos y hematológicos. Por ejemplo, la primera columna es al tiempo cero, o sea, antes de someter a los animales al estrés de la electroeyaculación. La segunda columna es a los 30 minutos. Y la tercera columna es a las 2 horas posteriores al estrés.
Y como pueden ver, los niveles de glicemia se incrementan, que era lo que les comentaba, un indicador bioquímico asociado a la respuesta de cortisol. También se incrementan los niveles de proteína total. Y otro elemento que es la CK, que en este caso particular de la electroeyaculación, cuando se dan los pulsos eléctricos para obtener el semen por esta técnica, los animales generan fuertes movimientos violentos, reflejos obviamente, de los miembros posteriores. ¿Y eso qué hace? Que se lesionen varias fibras musculares. Y la CK, que es la creatinquinasa, cuando esas fibras musculares se rompen, esa proteína se libera a la sangre y se incrementa. Y como pueden observar, se incrementa de 158 unidades a 2.700 unidades. Entonces estamos viendo diferentes tipos de indicadores. Estos que les comento acá con flechas rojas se incrementan, pero hay otros que disminuyen. Por ejemplo, los que les presento aquí con flechas azules, como el hematocrito, la hemoglobina, o el conteo de glóbulos rojos a nivel de sangre disminuye, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay indicadores que se incrementan, otros que disminuyen, hay algunos que son bioquímicos, otros hormonales, otros son hematológicos. Y esta es un poco la idea que quería transmitirle de evaluar diferentes tipos de indicadores y caracterizarlos. Otros tipos de indicadores muy usados son las proteínas de fase aguda, que frente a diferentes tipos de daños, puede ser infección, inflamación, neoplasia, cirugía, traumatismo, se liberan glucocorticoides, como vimos recién, lo que tiene que ver con una respuesta de estrés también, y asociados con citoquinas, sobre todo interleuquina 6 y TNF-alfa, impactan en el hígado, y el hígado es el órgano central del metabolismo y dentro de sus grandes funciones, el encargado de producir las proteínas más importantes de la sangre, ¿sí? Y esas proteínas que cambian en la sangre por el efecto de estas situaciones agresivas, estresantes, son conocidas las proteínas que cambian como proteínas de fase aguda. Y estas proteínas de fase aguda pueden disminuir en sangre luego de determinadas situaciones y son conocidas como proteínas de fase aguda negativas, y podemos hablar de albúmina o transferrina como de las principales. Y hay otras proteínas que se incrementan en sangre luego de estas situaciones y son las llamadas proteínas de fase aguda positivas. Y entre ellas tenemos la aptolobina, proteína reactiva C, hay varias, que dependen a su vez de la especie, de la situación de estrés, etc. Un grupo en España muy conocido ha observado cómo las proteínas de fase aguda han servido para evaluar la respuesta de estrés bajo diferentes situaciones de estrés. En este caso, una de las cosas que evaluan es cómo animales, en este caso cerdos, que fueron sometidos a diferentes situaciones, es decir, por un lado habían cerdos que eran alimentados siempre de la misma manera, en el mismo horario, y compararon con otro grupo de cerdos que eh, los cerdos se alimentaban en diferentes momentos del día, y los cerdos no tenían la forma de predecir en qué momento iban a comer. Y por lo tanto, eso les generaba un estrés psicológico. Y lo que valoran ellos es que cambios justamente en el patrón de alimentación de la comida incrementaba una serie de proteínas de fase aguda. Por lo tanto, las proteínas de fase aguda pueden ser indicadores de estrés psicológico. También observaron que estas proteínas de fase aguda se incrementan frente a las situaciones de estrés de transporte, y no solamente pueden ser evaluados en vivo, sino que también el producto final, pueden ir a la carne, y de esa manera hacer una especie de trazabilidad y ver si el animal sufrió más o menos respuesta de estrés. Y por último, quería comentar lo que tiene que ver con la respuesta comportamental, que frente a una situación de estrés también podemos evaluar a los animales en función de su comportamiento. Y dentro de su comportamiento podemos dividirlo en 3 o 4 grandes categorías, brevemente, simplemente a modo de pincelada. Vamos a hablar, por ejemplo, en relación al comportamiento alimentario y digestivo. Hay un aumento en la frecuencia de defecaciones y micciones frente a estrés agudo, y hay una disminución del apetito. Esto a su vez también a largo plazo lleva a una disminución del comportamiento reproductivo, sobre todo de la expresión del comportamiento de celo. Y en el caso de la comunicación, uno de los más conocidos indicadores es el aumento de la cantidad de vocalizaciones, sobre todo en situaciones de estrés agudo, como puede ser la electroeyaculación o frente a situaciones un poco
más drásticas, como puede ser la castración, destete, aislamiento, corte de cola y cuerno, sobre todo si no se utiliza la analgesia y anestesia apropiada. ¿Se acuerdan el ejemplo que les comenté del estrés de la electroeyaculación? Bueno, nosotros también caracterizamos las vocalizaciones, porque este es un sonograma donde se visualiza las vocalizaciones que emitieron estos carneros durante el proceso de la electroeyaculación, y lo que evaluamos fueron cómo en cada momento, en cada pulso eléctrico, los carneros vocalizaron. Y de esta manera demostramos que cómo esta técnica de electroeyaculación genera una importante respuesta de estrés, una importante respuesta de dolor que se visualiza no solamente por el otro conjunto de indicadores, sino también por este indicador de vocalizaciones. Que como pueden ver, la vocalización es una forma también sencilla, rápida, barata, de evaluar el estrés y el bienestar. No necesitamos tampoco, y en todas las condiciones, equipos muy costosos o de mucho dinero. Podemos tratar de buscar diferentes tipos de indicadores que sean accesibles, incluso a lo que es la práctica diaria veterinaria. Otra situación de estrés, quizás uno de los estrés más importantes a nivel de medicina veterinaria, de frente a manejos, es el destete, que ocurre en la gran mayoría de las especies, y una de las formas de evaluar también la respuesta de estrés frente al destete es justamente el incremento de las vocalizaciones. Como pueden ver, en este caso se midieron el porcentaje en que los animales estuvieron realizando no vocalizaciones. Al inicio, antes de que los animales fueran destetados, prácticamente no hay vocalizaciones, pero el día del destete, miren cómo las vocalizaciones llegan a ser hasta un 40% de las observaciones, y luego el segundo día caen, pero igual siguen siendo significativas, y recién al tercer día vuelven a los valores más o menos normales. En este caso, en este estrés del destete, porque obviamente las crías fueron separadas de sus madres, las vocalizaciones intentan establecer contacto, ¿no?, con sus madres y intentar de localizarlas, buscarlas. Lo mismo, un indicador, como les comentaba anteriormente, fácil de medir, sensible y que nos da y aporta mucha información. Y otro elemento importante era lo que les comentaba también en relación a las defecaciones y micciones en relación al estrés agudo. ¿Se acuerdan de este estrés del aislamiento social? En este caso nosotros evaluamos, por ejemplo, cómo los animales de alto y bajo rango jerárquico, por ejemplo los de azul, la barra azul, son indicativos de los individuos de bajo rango jerárquico y la barra amarilla de alto rango. Como pueden ver, frente a esta situación de estrés, los animales de alto rango jerárquico defecaron con mayor frecuencia que los de bajo rango jerárquico. Aunque los niveles de cortisol no fueron diferentes entre ambos grupos, sí observamos diferencias en las defecaciones y por lo tanto podemos decir que desde un punto de vista comportamental, los carneros de alto rango jerárquico se estresaron más frente a esta situación que los carneros de bajo rango. No solamente defecaron más, sino que lo hicieron antes. El tiempo de latencia, la primera defecación fue antes en los carneros de alto rango jerárquico. Por lo tanto, el comportamiento de defecación, así como también de micción y otros tipos de comportamientos nos permiten evaluar los niveles de estrés y por lo tanto de bienestar de estos animales. Y más hacia el final, bueno, las estereotipias. Ustedes conocen que las estereotipias son todos aquellos comportamientos reiterados sin ninguna función aparente, y lo digo aparente entre comillas, ¿no? Estos animales, acá tenemos la ternera o el cerdo que están encerrados, desarrollan este comportamiento de estereotipias oral, de morder las barras, y es justamente por la restricción del espacio. En sistemas intensivos, poco espacio, alta densidad, desarrollan estos comportamientos, que son indicativos de estrés crónico. Si estos animales, ustedes les abren el espacio y salen al medio, obviamente no van a dejar de realizar estos comportamientos. Y además es conocido que este comportamiento está asociado a una respuesta de estrés crónica. Acá tenemos los niveles de cortisol, por ejemplo, de animales a nivel basal, antes de aplicarles
la CTH, o sea, esa droga que va a estimular la corteza para que libere cortisol, y una hora después que le aplicamos esta droga. Como pueden ver, la barra que está sombreada son los animales que sufren estereotipias. Como pueden ver, los animales que sufren estereotipias presentan mayores niveles de cortisol luego del desafío con la CTH, lo cual está demostrando que son animales que tienen un estrés crónico comparado con aquellos que no presentan estereotipias. Perdón. Otro caso concreto en animales de compañía de estrés crónico es la dermatitis acral por lamido. Esto lo ven, por ejemplo, en perros labradores que pasan mucho tiempo solos, donde se empiezan a lamer y les generan esas heridas que son muchas veces difíciles de curar y a veces tenemos que hacer uso de psicofármacos y terapias conductuales para modificarlo. Y algo similar en gatos, lo que es la dermatitis psicógena, donde bajo situaciones de estrés, sobre todo el ambiente, los gatos son muy sensibles a esas situaciones. En determinados casos, gatos muy sensibles pueden responder con un exceso del amido, acicalarse, y pueden llevar a perder grandes partes de pelo, o sea, grandes zonas de alopecia en el cuerpo, ¿no? Bien, en definitiva, para ir resumiendo la presentación, quería transmitirle que hay diferentes formas e indicadores de evaluar estrés y por lo tanto bienestar animal, que utilizan una serie de indicadores, en este caso solamente como punteo, solamente como pincelada, algunos indicadores endocrinos, bioquímicos y hematológicos, como glucocorticoides, cortisol principalmente, o catecolaminas, como hormonales, ¿no? A nivel bioquímico, la glicemia, creatinquinasa, proteína de fase aguda, hematocrito, eritrocito, algunos de los que le estuve comentando. Algunos indicadores fisiológicos, como por ejemplo frecuencia cardíaca y respiratoria, temperatura corporal o superficial, y indicadores comportamentales, vocalizaciones, estereotipias, y algunas otras como por ejemplo, que no nos dio el tiempo en esta presentación, pero vinculadas a agresión, depresión, cambios de postura. En el caso de los bovinos es muy importante el tiempo que dedican a rumiar, a descansar, etc. A modo general, la idea es que cuando se quiere evaluar estrés y bienestar, no quedarse con un solo indicador, sino utilizar al menos algún indicador de los diferentes tipos de indicadores, es decir, utilizar algún indicador endocrino, bioquímico, hematológico, fisiológico y comportamental. En este caso, quiero transmitir, y con esta chat voy cerrando la presentación, tenemos indicadores que pueden estar asociados a la alimentación, al alojamiento, a la sanidad, al producto final. En la presentación que les estoy dando, están enfocados al animal particularmente, y estos indicadores en animal pueden ser indicadores endocrinos, bioquímicos, hematológicos, fisiológicos y comportamentales. Y más allá de sugerirles que utilicen diferentes tipos de indicadores, esta imagen también nos da una visión de humildad, porque para trabajar en estrés y bienestar necesitamos una visión integral, una visión holística. Tenemos que entender al animal como un todo, y para eso también es necesario que trabajemos en conjunto con colegas que estén especializados en comportamiento, en endocrinología, en bioquímica, hematología, fisiología, o directamente en sanidad. Y eso es un trabajo en conjunto, ya no existe más el trabajo unitario o de esos investigadores que trabajaban solos, sino que tenemos que trabajar en grupo. Y ahora sí, para el final, y esto es particularmente, me parece interesante como aspecto general para animales, principalmente obviamente de producción, la relación que hay entre el bienestar y productividad que hizo este autor, donde podemos partir desde un buen nivel de bienestar y baja productividad, o a la inversa, una gran productividad pero mínimo bienestar. Y el objetivo es justamente lo que plantea el autor, es llegar a este nivel C, un equilibrio entre lo que es la productividad y el bienestar animal, ¿no? Que obviamente es muy difícil, y para eso es que se tiene que trabajar mucho para generar buenos indicadores, caracterizar las diferentes situaciones y llegar a ese mejor equilibrio que sea redituable desde el punto de vista productivo, pero que no afecte negativamente al bienestar de los animales. Pero más allá de eso, lo que me parece interesante es que
y más allá desde el punto de partida, en general, cuando se mejoran las condiciones de bienestar, también se mejoran las condiciones de productividad. Y esto es un elemento central, importante, que es para transmitir sobre todo a los productores y a los técnicos que trabajan en esto. Mejorar el bienestar no es solamente un capricho, más allá de todas las connotaciones éticas, filosóficas que puedan haber, sino que también animales que están en mejor condición de bienestar, también mejora la calidad y el nivel de los productos. Para cerrar, esta es una revisión que dio pie a esta presentación que publicamos hace un tiempo. Y bueno, no los aburro más, no les hago perder más tiempo. Estoy a las órdenes por cualquier consulta. Y bueno, también aprovechar a mandarles un fuerte abrazo a todos los colegas de México. Muchas gracias.